En una de muchas ocasiones en donde Jesús se tuvo que enfrentar a los fariseos, Jesús llegó a discutir el tema de el padre Abraham. Estaban los fariseos en las sinagogas y empezaron a defender de que ellos no podían creer en Jesús porque ellos creían más bien en su padre Abraham. En medio de esta discusión calórica que hubo entre Jesús y los judíos, Jesús empezó a decirles a los judíos en la sinagoga y les dijo lo siguiente: a la verdad, si ustedes dicen que son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero a la verdad, les dijo Jesús, ustedes no hacen las obras de quien dicen que es su padre, sino más bien ustedes hacen las obras de su padre, que es el diablo. Y les digo esto, les digo Jesús, porque ustedes ahorita quieren matarme. Aquellos hombres, Jesús les fue, como dicen, a orinar en su territorio. Les fue a decir la verdad en su cancha. Y les dijo, a la verdad, las obras del diablo son las que ustedes hacen, porque ustedes son homicidas y quieren asesinar. Mientras ellos se contenían en el calor, como dicen, de la discusión, ellos le dijeron, ¿cómo acaso tú, siendo menor de 30 años, dices que tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Y Jesús, respondiéndole a lo siguiente, les dijo, a la verdad les dijo, yo soy mayor que vuestro padre Abraham. Justo después de que Jesús termina esa oración, dice los evangelios que agarraron las piedras y no soportaron tal verdad. Y en ese momento estaban todos dispuestos a matarlo y asesinarlo, a apedrear. No soportaron que Jesús les dijera que él era mayor del padre que ellos decían tener. Y dice el evangelio de que Jesús se fue entre medio de ellos y se les escondió y no lo pudieron apresar ni apedrear. Todo esto que le acabo de relatar sucedió en las áreas de Judea, en las sinagogas de Jerusalén. Y todos estos acontecimientos sucedieron en esta gran región de Judea. Entonces Jesús, el área de Judea era una zona, como dicen, caliente para Jesús. Eran tierras que él no podía pisar. Eran tierras que nomás él llegaba, aquellos que defendían a Abraham y odiaban a Jesús, que decía que era mejor que Abraham y que era antes que Abraham, estaban listos, esperando a dónde andaba él para apresarlo y matarlo. Llegar a Judea para Jesús era sinónimo de muerte. Llegar a esa región de Judea era sinónimo de que Jesús sería apresado, apedreado y matado. En Judea hay dos grandes ciudades importantes que son Jerusalén y Betania. Betania es una ciudad que está a cortos 2 kilómetros entre Jerusalén y Betania. Y la Biblia nos habla de una persona que era muy cercana a Jesús, que vivía en el área de Judea. Y específicamente vivía en la ciudad de Betania. Justo en esta ciudad
en la región de Judea, es donde vivía el famoso amigo de Jesús. Usted ya sabe su nombre. Aquel hombre que Jesús llegaba a la casa a convivir con ellos y con su hermana. ¿Cómo se llamaba este famoso amigo de Jesús? Se llamaba Lázaro. Justo en Betania, en la región de Judea, vivía Lázaro, su amigo. Y ahora bien, Jesús estaba en esta, y era donde Jesús llegaba, pero para el relato de esta mañana y lo que vamos a aprender en esta mañana es lo siguiente. Le llegan las noticias a Jesús de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Y la noticia le manda a decir Marta y María y le dicen: Jesús, tu amigo, aquel que tú amas, está muy enfermo. Cuando lo mandan a llamar a Jesús, se entiende de que Jesús está fuera de la zona de Judea. Como dicen, rodeando la zona caliente. El lugar fuera donde Jesús no corría peligro. Porque en Judea, donde estaban las ciudades grandes como Jerusalén y Betania, la vida de Jesús corría peligro. La noticia entonces le llega a Jesús cuando Jesús está fuera de Judea, de que su amigo Lázaro había muerto. El título de esta mañana entonces de lo que vamos a hablar es: Jesús da la vida por sus amigos. El título de esta mañana es, vamos a repetirlo todos: Jesús da la vida por sus amigos. Y sigamos entonces con el relato, ya que ahora usted sabe de qué es lo que vamos a hablar. Llega entonces la noticia a Jesús de que su amigo estaba muy enfermo. Dice el Evangelio de que Jesús, o escuchando de que su amigo estaba enfermo, se quedó a propósito 2 días más en el lugar donde estaba, dice el Evangelio. Quedándose Jesús 2 días más en el lugar donde estaba, los discípulos le reconvinieron y le dijeron lo siguiente: Maestro, rabí específicamente, ahora estos judíos que procuraban apedrearte después de que les diste la gran lección de que eres mayor que su padre Abraham, esos mismos judíos están esperando solo que pises tierras de Judea, solo que pises las tierras calientes, y esos mismos judíos están esperando para apedrearte. No nos atrevamos a ir a donde está caliente, le dijeron los judíos, le dijeron los discípulos a Jesús. Pero Jesús les dijo lo siguiente: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a ir y le voy a despertar. Justo después de esto, los discípulos volvieron a reconvenir a Jesús, haciéndole saber de que no era sabio, ni prudente, ni estratégico volver a las tierras de Judea, porque aquellos que querían apedrearlo estaban esperándolo y muy probablemente lo podían matar. Los discípulos le vuelven a reconvenir a Jesús y le vuelven a hacer saber de que ir una vez más a Judea, ir una vez más a Betania, donde estaba Lázaro, era sinónimo de muerte. Y Jesús les dijo: tenemos que ir donde nuestro amigo Lázaro,
porque él está muerto. Después de que los discípulos reconvinieron a Jesús y se dieron cuenta de que Jesús estaba determinado en regresar a Judea, determinado en arriesgar su propia vida por su amigo Lázaro, determinado en regresar a la zona caliente, entonces los discípulos y uno de ellos, Tomás, llamado el Dídimo, le dice: ok, entonces démosle pues, vamos. Como dicen, que nos entierren juntos. Tomás mostró de que estaba dispuesto a ir a Judea, regresar al lugar donde corrían peligro, y se fue con Jesús. Y todos los discípulos acompañaron a Jesús al lugar de Betania. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El 4 dice de San Juan 11: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. En el 9 Jesús respondió: no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El 11 dice: dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. El 14 dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Y el 16 dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros. ¿Para qué? Como dice, muramos con él. Quedémonos hasta ahí con la lectura. Los discípulos intentaron reconvenir al Señor 2 veces. La primera parte fue cuando le dijeron: Jesús, aquellos que querían apedrearte anteriormente están esperando. Le volvieron a decir, y Jesús les dijo: no se preocupen, vamos a ir. Y después los discípulos le dijeron: Jesús, si Lázaro está enfermo, él solo va a sanar. No es necesario que vayamos, arriesguemos tu vida y la vida de todos los discípulos para ir a sanar a este hombre, para ir a levantar a este hombre. Si está enfermo, él sanará. ¿Para qué vamos a ir a la zona caliente? ¿Para qué vamos a ir a Judea? ¿Para qué vamos a irnos a meter a la boca del lobo para que nos apresen y nos maten? Después de 2 intentos, se dieron cuenta de que Jesús había tomado la decisión de ir a salvar a su amigo Lázaro. Porque a la verdad, Jesús da la vida por sus amigos. Porque a la verdad,
a pesar del riesgo, a pesar de las circunstancias, Jesús da la vida por sus amigos. Entonces los discípulos, al ver de que no podían convencer a Jesús, dijeron: ni modo, ¿qué vamos a hacer? Vámonos y que nos entierren juntos. Y llega Jesús entonces a la región de Judea, de donde él estaba, y se da cuenta de que Lázaro ya era un cadáver. Usted conoce el relato que Marta sale al encuentro y le dice: Jesús, ya lleva 4 días, es más, mi hermano ya hiede. Jesús entonces le dijo: Marta, que no sabes que para el que cree todo le es posible. Marta, usted sabe, con ese tipo de fe que usted y yo manejamos, de la fe de sí, yo creo que Jesús puede hacer algo. Y a la verdad Jesús le dijo: Marta, si crees a la verdad, verás la gloria de Dios. Jesús llega frente a la tumba de Lázaro. Usted conoce el relato y Jesús pide de que la piedra sea removida. Y cuando la piedra es removida, Jesús le habla a un cadáver directamente y le dice, justo antes de darle las indicaciones al cadáver de lo que el cadáver tenía que hacer, Jesús ora al Padre y le pide y le dice que sea glorificado por medio del Hijo. Y justo después de orar y pedir de que todos los que van a ver el espectáculo de la resurrección de Lázaro, todos crean al Hijo de Dios viviente. Justo en ese momento, Jesús le habla a un cadáver y le dice: Lázaro, ven fuera. Y dice el Evangelio que Lázaro, estando de 4 días, resucitó de entre los muertos. Y esta gran verdad de Lázaro es una verdad para los creyentes, que para aquellos que estuvimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿cuántos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? A pesar de que tuviéramos 1, 2, 3 o 4 días de muerto, a pesar de que apestáramos de lo malo, de lo putrefacto, de lo sucio que había dentro de nuestro corazón, cuando Jesús ama a sus amigos, Él llega a sus tumbas, los rescata y les dice: Lázaro, ven fuera. Y usted y yo somos el testimonio vivo de que los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora glorificamos al Padre por medio del Hijo, porque Jesús llegó a nuestras tumbas, nos dio vida, nos resucitó de la muerte y ahora estamos vivos para la gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos han sido resucitados por Jesús en esta mañana? Lázaro entonces resucita y empieza a levantarse. Pero la historia y el meollo del asunto, como dicen, no se queda ahí. Jesús resucita a Lázaro y toda la gente, como dicen, usted se ha fijado cuando hay un accidente y vamos manejando, ¿qué hacemos todos? Levantamos el cuello y le hacemos así. Y hasta a punto de chocar. Pues lo que pasó es lo siguiente. Los judíos estaban así, atónitos, viendo un muerto resucitar. Y yo hago la pregunta: ¿quién no va a abrir la boca? Se lo voy a decir más fuerte para que se levante la trompa a ver un muerto resucitar. Entonces dice la Biblia y el Evangelio que llegó María, acompañada de muchos judíos. Se dice de que María emocionalmente no pudo salir al encuentro de Jesús porque María estaba devastada de la muerte de su hermano. Y es por eso que Marta salió, pero María se quedó en casa.
Y María, acompañada de muchos judíos que estaban endechándola, vieron el show y el espectáculo de lo que Jesús había hecho. Estos mismos judíos, al enterarse y al ver por sus ojos lo que Jesús había hecho, salieron corriendo a contar las buenas nuevas y las noticias de lo que Jesús acababa de hacer. Y le trajeron no el chambre, porque un chambre es una mentira. Si usted anda diciendo algo y es mentira, eso es chambre. Si usted anda hablando de su prójimo y no le consta, eso es chambre. Pero si usted ve una resurrección de un muerto y usted va a contarla, eso no es chambre, eso es noticias de vida eterna. Y los judíos salen corriendo, creyendo en el hombre que resucitó a Lázaro. Y llegan donde los fariseos y le dicen: Jesús acaba de resucitar a un muerto. ¿Quién va a creer esa noticia? Si yo le dijera ahorita a usted de que un muerto resucitó de ahí del cementerio de los Ilustres, usted no lo cree. En una ocasión tuve la oportunidad de hablar con una persona que dice que es militar y su versión es la siguiente. Me dice: a mí me han matado más de 3 veces, me dice. Y yo, ajá, le digo. En una ocasión de las que a mí me habían matado, yo ya estaba en la morgue, me dijo. Y de la nada, me dice, desperté y asusté al que estaba haciendo la limpieza. Yo escuché eso y dije: creo, no creo, no sé, dije. Pero lo que había sucedido en esta ocasión es que todos se habían dado cuenta y todos estaban endechando a un muerto. Y la resurrección de Lázaro es la prueba de que Jesús nos ama. La prueba de que Lázaro resucitó y la prueba de que Jesús llegó a la tumba de Lázaro es la mejor prueba de que Jesús amaba a Lázaro. Y justo después de que los judíos, le cuentan a los fariseos de lo que había sucedido, se genera un gran lío y un gran problema. Ustedes recordarán que al inicio aprendimos de que Judea era la zona caliente, la zona donde Jesús no tenía que pisar, la zona donde Jesús corría riesgo. Llegar a Judea era sinónimo de muerte, pero Jesús se pasa la línea, no le importa, dice: es Lázaro, voy por él, lo resucito y punto. Y si tengo que morir, lo hago. No era cuento lo que le estaban diciendo los discípulos cuando le dijeron: maestro, no vayamos ahí. No eran mentiras. Y justo después, mire lo que sucede. Cuando los judíos que estaban con María ven el acontecimiento de la resurrección, van y corren a decirle a los fariseos. Cuando los fariseos se dan cuenta de lo que Jesús acababa de hacer, empieza el complot de la muerte de nuestro amado Señor Jesús. Se reúnen todos los fariseos y dicen lo siguiente, y se hacen una pregunta que es la siguiente. Y dicen: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con este hombre que hace muchas señales y ahora está en riesgo nuestro pueblo, nuestra tierra y nuestra religión? Y se reunieron entonces los fariseos en un complot para ver qué iban a hacer con Jesús. Leámoslo en el mismo capítulo 11. Versículo 45. ¿Lo tenemos todos? San Juan capítulo 11, versículo 45. ¿Lo tenemos todos? 11:45 de San Juan dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos
y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, mire quién aparece aquí. Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo por sí mismo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que por el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y el 53 dice: así que desde aquel día, ¿qué dice? Acordaron matarle. Así que desde aquel día acordaron matarle. Yo quiero que usted ponga atención en esa última parte. El que Jesús haya llegado, como dicen, al territorio de ellos, a hacer señales y milagros, le representó la muerte a Jesús. Así que desde aquel día acordaron matarle. Así, desde que la muerte de Jesús nació en la reunión justo después de haber resucitado ¿a quién? A Lázaro. Justo después de que Jesús resucitó a Lázaro, nace el complot para matar a nuestro amado Señor Jesús. Justo después de que Jesús haga una señal maravillosa de resurrección, nace la misma muerte de Jesús. Yo quiero que usted asocie un poco lo siguiente. Para que uno viviera, uno tuvo que morir. Para que Lázaro viviera, hay uno que tuvo que arriesgar su pellejito, y hay uno que tuvo que ir a la zona caliente de Judea, y hay uno que tuvo que seguir haciendo señales para que Lázaro estuviera vivo. Para que tú y yo estemos vivos en esta mañana. ¿Cuántos están vivos en esta mañana? Para que tú y yo estemos vivos, para que los Lázaros ahora estemos vivos, tuvo que haber uno que no le importara el riesgo, que no le importara ir a Judea, que no le importara ir a Betania, que no le importara hacer señales, que no le importaba que Caifás hiciera un complot en su contra, que no le importaba que lo mataran. Para que tú y yo estemos vivos en esta mañana, ha corrido sangre, y ha corrido la sangre del unigénito Hijo de Dios, un hijo de Dios que en obediencia a su Padre corrió todos los riesgos para que Lázaro estuviera vivo. Un hijo en obediencia que corrió todos los riesgos para que tú y yo en esta tarde estemos vivos y podamos decir: Jesús llegó a mi tumba, y Jesús me resucitó, y Jesús me ama, y Jesús dio su vida en amor y en misericordia por mí. Y para que Lázaro saliera de la tumba, tuvo que uno morir por él. Y para que tú y yo estemos vivos en esta mañana, tuvo que llegar Jesús a nuestras tumbas, llamarnos por nombre y levantarnos de nuestra tumba. ¿Cuántos se alegran porque Jesús nos les rescató de nuestra tumba? Y lo que tú y yo podemos aprender es lo siguiente: que Jesús, a la verdad, ama a sus amigos, que no son cuentos,
La historia de Lázaro es solamente la historia tuya y la historia mía. Lázaro solamente es la representación de tu vida y de mi vida. Lázaro solamente es el personaje que ocupa nuestro nombre. Porque podría ser, y voy a ir al azar con nombres, podría ser Carlos, podría ser María, podría ser René, podría ser Remberto. Eres tú y soy yo los Lázaros que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y es por eso que no cabría en la mente de Lázaro creer de que Jesús no lo amaba. Y lo primero que tú y yo tenemos que aprender en esta mañana es de que Jesús ama a sus amigos. Y lo primero que tú te tienes que llevarte grabado en tu mente, en tu corazón, en tu ser, en tu interior, es que no importa tu estado de pudredumbre, que no importa tu estado de muerte. Lo que tienes que llevarte en tu mente y en tu corazón es que no importa lo que hayas hecho, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y te lo vuelvo a decir, Jesús te ama. No importa quién eres, Jesús te ama, Jesús te ama. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y aquellos Lázaros pudieron llegar a pensar de que Jesús no los amaba porque estaban enfermos y Jesús no los atendió. Y aquel Lázaro pudo pensar de que Jesús no se interesaba por él. Y muchas veces nosotros vivimos vidas no dándonos cuenta de que somos los amados de Jesús. Vivimos vidas apagadas. Andamos mendigando amor en otras personas cuando tenemos el mayor de los amores, que es Jesús amando a sus amigos. Nos ponemos tristes cuando no nos corresponden. Andamos a las caídas. Andamos desesperados, creemos que nadie nos comprende, creemos que nadie nos oye, pero quiero decirte lo siguiente: Jesús sí te ama. Y muchas veces estamos decepcionados, estamos tristes, sentimos que no nos merecemos el amor de Jesús. Es más, la misma religión o hasta la misma gente de la iglesia nos da como un canon que no somos dignos nosotros del amor de Dios. Y los mismos hermanos nos hacen ojos como que tú no te mereces el amor de Jesús. Y no nos sentimos partes del amor de Jesús. Y Lázaro pudo haber pensado y pudo haber estado en ese pensamiento, en donde creyó que Jesús no lo amaba porque él estaba enfermo y no llegó, porque Marta y María le fueron a anunciar de su enfermedad y Jesús no llegó. Y muchas veces dentro de la iglesia, los mismos hijos de Dios, los mismos que fuimos lavados con la sangre de Cristo, se nos olvida de que Jesús ama a sus amigos. Y se nos olvida y perdemos del radar de que somos hijos de Dios, y por cuanto hijos de Dios somos herederos de las preseas de Dios, y por cuanto somos herederos de Dios, nadie va a heredar a nadie que no ame. Jesús te ama con amor eterno. Jesús dio su vida por amor eterno. Jesús se fue a Judea por Lázaro, y Jesús se fue a dar su vida por amor a ti y por amor a mí. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Yo quiero que usted diga conmigo: cuánto me ama el Señor. Digámoslo todos: cuánto me ama el Señor. Y lo que Jesús quiere es que nosotros que fuimos resucitados, ¿cuántos fueron resucitados por Cristo?, nos sintamos amados por Jesús. Lo que Jesús en esta hora es lo que te está mostrando, te está contando la historia de Lázaro, que es tu historia. Te está contando lo que hizo por Lázaro para decirte en otras palabras lo que hizo por ti y por mí.
para que tú en esta mañana te levantes con una sonrisa de agradecimiento y digas: a la verdad, Jesús ama a sus amigos. Y que el cuento de que te digan una y otra cosa y que digan lo otro, tú tienes que llevarte la verdad en esta mañana de que Jesús ama a Lázaro y que Jesús ama a sus amigos. Y en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y Jesús en otra ocasión, haciéndoles ver a sus discípulos que tenían que amar a su prójimo como a ellos mismos, les dijo en Juan capítulo 15: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga la vida por sus amigos. Dice Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene más amor que Jesús, que el que demuestra con hechos irse a meter a la zona caliente por amor a su amigo Lázaro. Nadie demuestra su verdadero amor sino aquel que, a pesar de que sus propios discípulos le digan: Rabí, no vayamos a Judea, Rabí, nos están esperando para matarnos, Rabí, nos van a matar, y Jesús no atiende las indicaciones de sus mismos discípulos. Nadie muestra su amor sino aquel que da su vida por sus amigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Romanos 5, 8. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí. Repitámoslo todos juntos: Cristo murió por mí. Ahora yo te hago la pregunta: ¿qué más muestra de amor quieres en esta mañana? ¿Qué más muestra de amor estás pidiendo en esta mañana? ¿No te sientes amado? ¿No te sientes querido? ¿No te sientes escuchado? ¿Qué más muestra de amor? De que Jesús, fuera de la zona de Judea, llega a Betania y da su vida por su amigo. ¿Qué más muestra de amor puedes esperar y podemos esperar tú y yo? Que dando su vida por nosotros, el Hijo del Hombre murió, vino a esta tierra y entregó su vida por amor a ti y por amor a mí. Vamos a darle una ofrenda de palmas a ese amor de Jesús. Y muchos se nos olvida y se nos escapa cuánto Jesús nos ama. Se nos escapa cuánto Jesús ha hecho por nosotros. Y se nos escapa cuánto amor y entrega y pasión y sangre ha habido para que tú y yo estemos sentaditos en esta mañana, en este lugar, dándole la gloria al Padre por haber enviado al Hijo, dándole el agradecimiento al Hijo por haber obedecido al Padre, y dándole gracias al Espíritu Santo por apoyarnos en esta obra maravillosa de que un día lleguemos a nuestras moradas eternas, la patria celestial. Ahora tú y yo, como resucitados, como personas que éramos muertas en nuestros delitos y nuestros pecados, nosotros tenemos que saber de que Jesús nos ama y nos ama locamente. Esta mañana tú no te puedes ir sin recordar de que Jesús ama a sus amigos y que uno de sus amigos eres tú.
¿Cuántos se consideran amigos de Jesús? Ahora bien, esos amigos de Jesús, así como Lázaro, estaban con tres características. Y mira cómo estaba Lázaro. Lázaro, número uno, estaba, te lo voy a tratar de representar, a ver si lo logras dimensionar cómo estaba Lázaro. Dice que cuando Jesús llegó, Lázaro, uno, estaba atado de manos. Primero. Dos, atado de pies. Atado de manos, atado de pies. ¿Puedo caminar? Solo puedo hacer esto. Tres, vendado de sus ojitos. Entonces, para que tú lo entiendas y lo dimensiones como estaba Lázaro, te lo trato de representar así. Lázaro estaba así, con los ojos vendados. Ahora, pregunto, ¿quién se anima en esta posición a dar un salto aquí en estas gradas? Nadie. ¿Quién se anima a caminar así? Y te lo voy a representar como cuando jugábamos en las piñatas, así. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir en representación atado de manos, atado de pies, vendado de ojos? Lázaro estaba atado de manos, vendado de sus ojos y atado de sus pies. Y estaba así porque estaba atado de manos en sus vicios y en sus pecados. Estaba atado de pies con religiones y con dogmas que creían que lo podían llevar a la salvación eterna. Y estaba vendado porque no podía ver la gracia y la misericordia de Dios. Y de igual manera estábamos tú y estaba yo, atado de manos a nuestros vicios, a nuestros pecados, a nuestros placeres, a nuestro orgullo, a nuestro yo, a nuestro egocentrismo. Estábamos atados de pies con una religión creyendo que en la Semana Santa nosotros íbamos a ser más santos que los otros, creyendo que haciendo liturgias. Estábamos también atados de pies creyendo que viniendo a la iglesia podíamos ser salvos, creyendo que orando o diezmando íbamos a poder ser salvos. Y también estábamos ciegos porque no podíamos ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando llegó el que ama a sus amigos, ¿cuántos saben que Jesús ama a sus amigos? Pero cuando llegó el que ama a sus amigos, dio la siguiente orden: Lázaro, ven fuera. Y la misma orden que le dio a Lázaro fue la misma orden que nos dio a ti y me dio a mí, y nos resucitó de nuestra muerte, de nuestro pecado, de nuestra lascivia, de nuestro egocentrismo, de nuestra religión, de nuestra ceguera, y ahora somos nueva criatura para la honra y para la gloria de su nombre. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y Lázaro estaba atado de manos, atado de pies y vendado de ojos. Y bajo esa condición, pregunto, ¿quién puede buscar a Dios? Y bajo esa condición, ¿qué hombre tiene el ánimo para creer de que Jesús lo ama? Y es por eso que muchas veces vemos a personas desesperadas. Vemos personas asesinas que no encuentran y no se dan cuenta que Jesús realmente los ama, porque están atados a una pandilla, porque están atados a un vicio, porque están atados al odio, porque están vendados, porque no son capaces de ver lo que Jesús ha hecho por ellos, que es arriesgar su propia vida y yendo a Betania y a Judea. No son capaces de ver lo que Jesús ha hecho, porque no son capaces, porque están vendados de sus ojos. Y es por eso que hay muchos
que dentro de la religión están atados de sus pies, creyendo que van a poder llegar a la eternidad por medio de liturgias, por medio de legalismo, por medio de religión humana. Pero para llegar al cielo no se puede atado de manos, atado de pies y vendado de ojos. Se necesita personas verdaderamente resucitadas, pero no solamente resucitadas, sino que personas libres de las ataduras de las manos, libres de las ataduras de los pies, libres de los ojos vendados y que puedan caminar y velarse por sus propios medios. Y es por eso que dice: si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y bajo esa condición, dice Isaías capítulo 35, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos despertarán, dice Isaías capítulo 35, versículo 5. Cuando Jesús, que ama a sus amigos, llega a sus tumbas, los ojos son abiertos, los ciegos empiezan a ver, los oídos son abiertos, los Lázaros empiezan a resucitar. Mejor es esperar en Jehová que esperar en el hombre, dice Salmos capítulo 128. Y Lázaro, bajo la condición de manos atadas, pies atados y ojos vendados, no podía hacer nada. Así como tú y yo no podíamos. Yo quiero que tú pienses cómo podías tú liberarte del vicio en el que tú estabas. ¿Cómo podíamos liberarnos nosotros de las ataduras que nosotros estábamos? ¿Cómo podrá liberarse aquella persona que está atada en sus placeres y en su pecado? No hay manera que pueda liberarse. La única manera para que esa persona sea desatada y para que esa persona sea rescatada y para que esa persona sea resucitada es que el amor de Jesús llegue a su tumba, lo llame por nombre y lo resucite, y a partir de ese día sea una nueva criatura en Cristo Jesús. En una ocasión, Jesús, llegando a su ciudad natal, que era Nazaret. La ciudad natal de Jesús era Nazaret. Y cuando Jesús llegó a Nazaret, en esta ocasión, dice el Evangelio de que le tocó leer las Escrituras. Para que usted lo entienda, imagínese que nosotros en cada servicio al azar asignáramos un versículo y dijéramos: el lunes vamos a abrir el versículo tal, y el siguiente fecha de servicio vamos a abrir el que le sigue, y la siguiente fecha de servicio vamos a abrir el versículo, y así sucesivamente, en un orden ya establecido desde antes. En las sinagogas había un orden en donde se asignaba la lectura de la Biblia de esa manera. Y dio la casualidad que cuando Jesús llegó a Nazaret y llegó a la sinagoga de Nazaret, mire el versiculito que le tocó del profeta Isaías. Y se lo voy a leer para que usted lo dimensione. Y cuando Jesús llega a Nazaret y se va a la sinagoga y abre las Escrituras, le toca a Jesús leer el siguiente versiculito. ¿Están todos poniendo atención? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y me ha enviado a pregonar
libertad a los cautivos y a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y no fue eso lo que le tocó hacer con Lázaro. Libertad a los ciegos, vista a los ciegos, sanidad a los corazones oprimidos. Y te pregunto en esta mañana, ¿y no fue ese el riesgo que corrió Jesús para llegar a tu vida y sanar tu corazón y sanar tus heridas y darte libertad y darte sanidad? Y no fue ese el riesgo que corrió nuestro amado Señor Jesús para que en esta mañana nosotros no le demos la gloria y la honra y el agradecimiento y cantemos y digamos: gracias, Jesús, porque tú de veras amas a tus amigos. Y no fue eso lo que Jesús hizo, lo mismo que el profeta Isaías había anticipado miles de años atrás. Me ha ungido, me ha escogido para llevar sanidad a los enfermos, para libertar a los cautivos, para resucitar a los Lázaros. Y es por eso que los Lázaros como tú y yo, es por eso pues que estamos vivos, porque el ungido de Dios, el unigénito Hijo de Dios llegó a nuestras tumbas, nos llamó por nombre y nos dio vida y vida en abundancia. Y cuando llegó donde Lázaro, lo llama por nombre y da dos órdenes. Orden número 1, desatadle, y orden número 2, dejarle ir. Y cuando Jesús llega a nuestras vidas, Jesús nos desata. Nos desata. Nos desata de nuestras ataduras. Nos desata de nuestras ataduras de manos. Nos desata de nuestras ataduras de pies de religión. Nos quita la venda de nuestros ojos. Y es por eso que ahorita tú estás entendiendo. No porque yo lo estoy explicando bien, pues porque el Espíritu Santo está quitando venda en tus ojos. Te está haciendo ver lo que antes no mirabas. Es el Espíritu Santo el que redarguye los corazones. Es Jesús por medio de su Espíritu que hace que los ciegos vean. Y es por eso que Jesús da dos órdenes: desatadle y dejadle ir. Y es por eso que nosotros ahora somos verdaderamente libres. Y es por eso que tú y yo ahora realmente estamos libres con Cristo. Y es por eso que Lázaro se levanta. Desatadle, primero de manos, segundo de pies, y ahora dejen que Lázaro me vea. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Y Lázaro empieza a ver a Jesús. Y cuando el creyente ve a Jesús y ve a la persona que lo liberó, deja las ataduras de manos, deja los odios, deja las rencillas, deja la avaricia, deja el egocentrismo, deja la envidia, deja la idolatría. Y cuando las personas ven a Jesús, dejan toda la religión. Ya no vienen a la iglesia porque les tocó el uniforme. Ya no vienen a la iglesia porque tienen que agradar a un pastor, a un hombre. Ya no vienen a la iglesia, sino que ellos vienen porque son personas que han sido resucitadas, que han sido desatadas de sus manos, porque han sido desatadas de sus pies, y ahora han sido quitadas las vendas de sus ojos, y ahora ven lo que un muerto antes no podía ver. Y a ese estado de libertad es que Jesús te quiere llevar a ti y me quiere llevar a mí. Jesús no quiere resucitados atados de manos, ni mucho menos atados de pies. Jesús quiere personas verdaderamente libres.
Corazones verdaderamente libres de odio, libres de amargura, libres de rencillas, libres de envidias, libres de odio contra su hermano. Y lo que quiere Jesús es corazones contritos y humillados, que amen a su prójimo y que amen a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y lo que hizo Jesús con su amigo fue eso. Yo te hago la pregunta: ¿te sientes tú identificado con lo que Jesús hizo con Lázaro, con tu vida? Te cuento, es una foto de lo que Él hizo con Lázaro, hizo con nosotros. Y es por eso que no cabe que tú vivas sin amor, cuando Jesús mostró su gran amor por ti. Y es por eso que no cabe que tú vivas atado de manos, atados de pies y vendados de ojos, cuando Jesús mismo resucitó de tu tumba. Y es por eso que no cabe que tú y yo vivamos sin saber que Jesús realmente ama a sus amigos. Vamos a cerrar nuestros ojos.